Sí. Quizá, no, vamos a Ya, hacer sí, una cosa. aquí. Álvaro, ¿te importa ponerte donde y así? Así llegamos. ¿Me quedo aquí? Sí, ¿no? Sí, pero Bueno, clase, por favor, callaros. El de aula total. ya queda claro. Por favor. Dile que se ponga como en misa, que se Esa que me hagan el fondo. No se puede fumar en clase, no se puede fumar. Ahora se llama los móviles apagados. Eso es muy bien traído, muy bien traído. Por orden lo que digan. quizás para entonces primero va a ser Alejandro. Ah, eso. Ah, primero Alejandro, vale. Sí, Miguel y yo vamos a cantar. Necesito que alguien me avise más bien cuando se ve 15 minutos, bueno, lo miro, si no, 7 minutos más o menos. No tengo ya nada de calcular así, 4 o 15 minutos hablando. Necesitamos saber usted va a Probando, 1, 2, 1, 2. Pues ¿qué has escuchado? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Hola, 1, 2, 1, 2. ¿Se escucha bien?
¿Te escucha bien? Sí. Sí. Pues hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Colegio de la Abogacía de Madrid. Es un placer colaborar con la sección laboral, desde la sección de Infancia y Adolescencia del Colegio, y organizar esta mesa redonda sobre influencer, infancia y adolescencia. Organizamos esta mesa porque nos han llegado datos que sinceramente son bastante alarmantes, ¿no?, sobre el contenido y el impacto que este contenido, que son distribuidos por usuarios de especial relevancia, tiene en la infancia y la adolescencia. Revisando estudios e informes hemos encontrado datos como que los menores que ven vídeos de niños influentes que sostienen alimentos consumen significativamente más calorías que aquellos que ven influencers con otros objetos. Datos como que el 40% de los vídeos de los 5 canales de YouTube de niños influyentes más populares presentan comida y bebida no saludable, y el 90% muestra explícitamente alimentos o bebidas no saludables patrocinadas por las marcas. Los 176 vídeos de comidas y bebidas creados por menores influyentes tienen más de 1.000 millones de visitas. Unido a esto, ustedes conocen que en la tramitación del proyecto de ley de la Ley General de Comunicación Audiovisual, tanto la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia y el Consejo de Consumidores y Usuarios solicitaron la inclusión de la regulación del tipo especial de estos usuarios de especial relevancia, por cuanto tienen una mayor capacidad de influir principalmente en perfiles vulnerables como pueden ser los menores, ¿no? Y gracias a esta inclusión solicitada por la CNMC y por el CCU, se incluyó dentro de la Ley General Audiovisual el artículo 92.4 que regula o pide una regulación sobre los usuarios de especial relevancia, ¿no?, cumpliendo determinados objetivos, determinados requisitos y haciendo un mandato al legislador de desarrollar parte de este Real Decreto, sobre todo en cuanto a umbrales de ingresos y de números de seguidores tienen estos influencers. Por ello, hoy nos van a acompañar en la mesa redonda Alejandro. A mi derecha está Alejandro Perales, que es presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Abigail Huerta, psiquiatra especializada en infancia y adolescencia en el Hospital Gregorio Marañón, para hablarnos de los efectos de estos contenidos en la salud de los niños, las niñas y los adolescentes. Miguel Langle, que acaba de llegar, que es director de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales de A3 Media, y quien nos hablará principalmente de este Real Decreto al que he hecho mención, ¿no? Y yo espero que Miguel se moje y que nos hable de esos números de seguidores y esos ingresos de ese umbral y de cómo los umbrales actuales pueden perjudicar a estos menores. Y Álvaro Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí. Álvaro nos va a hablar de los kids influencers, teniendo en cuenta que los influencers pueden ser personas mayores de edad,
que distribuyen contenido audiovisual para menores de edad, pero también nos encontramos con la casuística concreta de que estos influencers también pueden ser menores de edad, y aquí hay una serie de responsabilidades, no solamente por los representantes y los padres de estos menores, sino también frente a la administración pública para, bueno, pues poder desarrollar y prestar ese tipo de servicios. Sin más dilación, voy a dar... Miguel, no sé si estás preparado Así o arranco. así arrancas tú, Sí, o si quieres le doy a... pero si queréis arranco. ¿Sí? Sí, llevo Pues- trabajando este tiempo con lo de, me lo sé. Sí, pues ¿Qué nada, tiempo tengo? 15 minutos, entre 10 y 15. Sí. Bueno, lo primero, pedir disculpas, he tenido un día que yo diría muy de abogado. Estaba apagando fuegos hasta acabar en un atasco en el 30. Con lo que lamento haber llegado algo tarde. En cuanto al Real Decreto de Influencers, yo por enmarcar me remitiría al año 2018. Entonces, en el año 2018, cuando se aprueba la directiva audiovisual, y durante la tramitación de la directiva audiovisual, que empezó 3 años antes, en el 2015, una novedad que se incorporó fue precisamente... ¿Esto me lo pongo o no hace falta? Ahí en la mesa esta. Vale. Pues una novedad fue precisamente incorporar regulación, algún tipo de regulación, sobre las plataformas de compartición de vídeo. En ese momento teníamos ya la realidad, sobre todo de YouTube, como gran plataforma de compartición de vídeos, y se veía que en el ámbito audiovisual, pues lo que hay en YouTube es audiovisual, son vídeos, no tenían hasta ese momento ninguna regulación, y toda la reflexión fue en qué medida se les incorporaba a la regulación sectorial y con qué tipo de obligaciones. Nosotros siempre pedimos que en el ámbito del mercado audiovisual tengamos todas las mismas reglas, porque si no entendemos que hay distorsiones competitivas, y es verdad que luego cada uno bueno, pues tiene las hechuras que tiene, ¿no? y defiende la necesidad de hacer un traje a medida, ¿no? Básicamente la regulación sectorial audiovisual, por un lado, regula la publicidad, que es el mercado y el negocio del que fundamentalmente tenemos los ingresos y del que vivimos, y luego regula el contenido que emitimos, ¿no? Y la regulación que hay sobre el contenido está destinada a proteger al conjunto de los ciudadanos. Por ejemplo, en una combinación, pues hay límites cuantitativos a la cantidad de publicidad que las televisiones en abierto podemos emitir, o especificaciones sobre la tipología de publicidad y cómo la emitimos para que la gente no se sienta engañada, que sepa que lo que está viendo es publicidad o no es publicidad. Que no haya publicidad encubierta, se regulan los patrocinios, se regulan los emplazamientos de producto, en fin, esa regulación. Y también una protección específica al ciudadano y en particular a los menores respecto al tipo de contenido que emitimos. Desde el punto de vista, por ejemplo, las televisiones en abierto tenemos prohibido emitir pornografía o emitir contenidos de violencia explícita. Y en general tenemos la obligación de calificar por edades todos los contenidos que emitimos, de manera que el ciudadano tenga capacidad para saber si la adecuación a edad del programa emitido y pueda utilizar las tecnologías de control que existen en los diferentes dispositivos para ver o no ver ese contenido, ¿no? Esa es toda la lógica del entramado. Y lo que se planteó es pues, trasladar esa lógica al mundo de YouTube, porque a YouTube estaban accediendo los ciudadanos y en este caso, en particular los menores, lo que veían era contenido y lo que veían era publicidad. Y no había ningún tipo de regulación, ¿no? La regulación que se incorporó a la directiva es una regulación que nosotros llamamos de mínimos. No tienen las mismas obligaciones, tienen menos obligaciones. Y en particular aquí es lo que se debatió mucho, es que nosotros, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, somos responsables editoriales, es decir, decidimos si el contenido se emite o no se emite, mientras que YouTube siempre se plantea como una plataforma que no decide lo que se emite o lo que no se emite, sino que el usuario de la plataforma sube el contenido. Y por volumen y por el hecho de que YouTube no decide si lo que se emite o lo que no se emite, nunca se le atribuyó responsabilidad editorial a YouTube, ¿no? Y eso ha sido un debate de muchos años en el que poco a poco, aun sin tener responsabilidad editorial, se le fue reconociendo que bueno, pues tiene una responsabilidad quizá invigilando porque controla muchos aspectos de la plataforma. Y la realidad es que a través de sus algoritmos de control de los contenidos filtra mucho los contenidos y además establece cómo se organizan esos contenidos, determina cómo se emite la publicidad, gran parte de la publicidad en esos contenidos, comercializa la publicidad directamente. Ahí sí que tiene una responsabilidad directa respecto a la publicidad que directamente comercializa, y en la que no, pues controla bastante lo que puede hacer o no el usuario, ¿no? Entonces, al final la regulación llegó a un término medio en el que, sin establecer exactamente la misma situación a YouTube
la responsabilidad editorial que los prestadores implican las mismas obligaciones, le reguló en una situación intermedia. Y tiene ciertas regulaciones con obligaciones de que la plataforma ponga a disposición de los usuarios pues, con una serie de elementos para facilitar que el usuario diga que su contenido tiene publicidad, para que el usuario califique su contenido, bastante insuficientes en la práctica, como se ha demostrado. Entre otras cosas, hoy por hoy, a estas alturas de la película, todavía YouTube te da un control de más o menos 18, pero no segmenta en todos los públicos, más 7, más 12, más 16, más 18, que es la estructura habitual que sigue mucho la organización de la educación de los menores, que al final tienes infantil, primaria, secundaria, bachillerato y universidad, ¿no? Pues ni siquiera, ¿no? Se alcanza, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa situación de mínimos, ya tocando la campana del 18, nos dimos cuenta que llegaban las redes sociales. Empezaba Facebook a tener presencia, aunque parece mentira, que el 18 está aquí al lado. Estas cosas van muy rápido. Y también se decidió incorporar bajo este paraguas de las plataformas de compartición de vídeo a plataformas, a redes sociales como Facebook. Instagram en ese momento ni existía, ¿no? WhatsApp pues tampoco tenía contenidos audiovisuales. A partir de ahí nadie pensó, nos fijamos mucho en las plataformas, pero no nos fijamos en los influencers, no nos fijamos en los youtubers, no nos fijamos, ¿no? Y no hubo mucha discusión al respecto. Entonces no hay una regulación específica en las directivas sobre los influencers. Y lo que ha habido desde entonces es decir, hombre, pues un influencer, Ibai Llanos, el Rubius, ¿qué es lo que hace? Pues elabora un contenido, lo produce y lo sube, y vive de ello. Pues es exactamente igual que un pequeño prestador de servicio, que un pequeño operador de televisión. ¿Qué diferencia, ¿no?, a un influencer? Y ha sido un poco el debate jurídico que se ha ido elaborando en el sentido de tomar el concepto de prestador de servicio de comunicación audiovisual, sus elementos que lo definen, y ver si encajan en los youtubers. Y entonces decidir, pues si eres un prestador, como cualquier otro, o si no lo eres. Es verdad que hay que diferenciar entre el usuario particular y el que es un usuario profesional. Y esa diferenciación, pues es objeto de discusión, pues no es sencilla. ¿Cuándo y cómo, ¿no?, fijas esa línea? Fundamentalmente con el desarrollo de las redes sociales y por el impacto, ¿no?, que ha ido teniendo las redes sociales como servicio y por los contenidos, y en particular en los menores, con todos los problemas que se están produciendo en múltiples aspectos del desarrollo de los menores, desde déficit de atención, problemas de salud mental, problemas de acceso a contenidos inadecuados, el problema de la pornografía, el problema de los suicidios, el problema del bullying, en fin, que las redes sociales han demostrado que son una fiesta para las sociedades en las que han ido aplicando. Pues en esa situación, lo que nos hemos encontrado es que la directiva hasta 2026 no se va a revisar y hay que ver los países cómo establecen estas mínimas regulaciones de protección, sobre todo de los menores ante la publicidad y los contenidos, utilizando las palancas que tenemos, ¿no? Pues jurídicamente y según los países, ha habido países que directamente lo que han optado es por hacer un análisis casuístico y decir, bueno, pues caso a caso vamos a analizar si el Instagramer, el YouTuber, el TikToker cumple los requisitos para ser prestador de servicio de comunicación audiovisual y si lo es, pues que cumpla todas las obligaciones. En España hubo un debate entre la CNMC y el Ministerio al hilo de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual 13-2022. La posición de la CNMC siempre fue, y del conjunto de los reguladores tipo CNMC que aplica la regulación en Europa a través del ERGA, que lo que llaman los bloggers, los videobloggers, estuvieran regulados, que se analizaran sus elementos y en esa situación que al menos cumplieran obligaciones básicas como la calificación de contenidos y la identificación de la publicidad, y no tenían nada claro que tengan que cumplir otras obligaciones como las que tenemos que cumplir nosotros, por ejemplo, en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva o visual, subtitulados, audiodescripción, signado, o obligaciones de promoción de obra europea, que en nuestros catálogos o en nuestros canales lineales haya un X% de obra europea o que tengamos que invertir el 5% de nuestros ingresos en producción de obra audiovisual. Consideraban que esa podía ser una regulación excesiva para este mundo de los influencers, que es muy numeroso y es novedoso su regulación. Aquí, bueno, pues se ha ido evolucionando en estos conceptos y en España en particular se incorporó la figura del influencer como usuario de especial relevancia en el artículo 94 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que lo define como una categoría de prestador de servicio de comunicación audiovisual con menos obligaciones. Y, entre otras cosas, a la hora de identificar y diferenciar entre el particular y el usuario de especial relevancia, establece dos criterios, entre otros, que se tienen que cumplir acumulativamente, es decir, ambos, uno de carácter económico, en cuanto a su ingreso económico, y otro desde el punto de vista de impacto en la sociedad, en cuanto a su relevancia.
Y esos dos criterios son los que definen en concreta el Real Decreto que ahora mismo está en tramitación a puntito de su aprobación final por el Consejo de Ministros. Ya ha pasado todos los trámites, incluido el dictamen del Consejo de Estado que se aprobó el jueves pasado, y ahora ya está en manos del Consejo de Ministros. Bueno, supongo que el jueves que viene o a partir del jueves que viene irá a la Comisión de Secretarios y Subsecretarios y al martes siguiente al Consejo de Ministros para aprobación. Este Real Decreto tiene que definir dos umbrales económicos. El umbral que ha establecido inicialmente fue 500.000 euros y todos decimos que es un disparate, porque si lo que se quiere es regular a los usuarios de especial relevancia para asegurar que su contenido cumple unos mínimos de protección de los jóvenes, sobre todo, ¿no? En cuanto a que sean contenidos adecuados y que estén calificados y puedas establecer controles por edades y que la publicidad esté identificada y no sea engañosa, pues con este umbral económico dejaban a la gran mayoría de los influencers fuera. Entonces, desde nuestro punto de vista, se han ido al otro extremo. Por no regular al usuario particular, pues han regulado a los nuevos ricos. Porque, vamos, si el salario mínimo está donde está y el umbral era 500.000 euros, pues pocos influencers, ¿no? Estaban en ese umbral, ¿no? Hay clasificaciones de microinfluencer, mega influencer, macroinfluencer y por encima de todos los umbrales del Real Decreto. Esos los iniciales, 500.000, y el segundo umbral que fijó fue 2 millones en una plataforma. ¿Qué paradojas se dan? Que hay influencers que con muchos menos usuarios ingresan más dinero del umbral económico, pero se tienen que dar ambos. Entonces, por H o por B, siendo ambos muy altos, encima el juego de que conjuntamente tengan que darse dejaba un volumen prácticamente a todos, ¿no? Se regulaba muy poco. Entonces, nos parecía pues, que era un Real Decreto fallido y que buscando una regulación no tenía aplicación. En el proceso de tramitación, este mensaje, ¿no?, fue trasladado por asociaciones, por múltiples asociaciones preocupadas, ¿no?, del ámbito de los menores, incluso por diversos ministerios, empezando por el Ministerio de Juventud e Infancia. Y se hizo por parte del ministerio proponente, que es el para la transformación digital y de la función pública, del ministro Escrivá, una propuesta, que es la que yo creo que está en la fase final, de un umbral de 300.000 euros en cuanto a ingreso económico anual y 1 millón de usuarios en una plataforma o 2 millones sumando los usuarios que tengas en todas las plataformas. Nos parece un avance en el sentido de que han bajado, pero un avance completamente insuficiente que no soluciona este tipo de problema. Sigue dejando al gran volumen de los influencers fuera. Y esa ha sido nuestra alegación, la que hemos hecho desde A3 Media a través de UTECA, que es la Asociación de los Prestadores de Servicios de Televisión Comercial, desde el principio hasta el Consejo de Estado. Eso en cuanto a los umbrales. Luego hay un par de temas jurídicos divertidos, que no sé si lo queréis dejar para luego, para no enrollarme más, que es el tema de la discriminación que hace en aquellos que tenemos doble rol. Nosotros somos prestadores, A3 Media, prestadores de servicio de comunicación audiovisual, pero tenemos canales en YouTube, AtresTube, y subimos vídeos a esos canales. Tenemos perfiles en X, tenemos perfiles en Facebook, tenemos perfiles en Instagram. Entonces nosotros, en el contenido que distribuimos a través de esos perfiles y de YouTube, ¿qué somos? ¿Somos prestadores de servicio de comunicación audiovisual o somos usuarios de especial relevancia con menos obligaciones? Entonces, lo que hemos dicho es, bueno, si todos no podemos tener las mismas obligaciones y los prestadores de servicios de comunicación audiovisual vamos a seguir teniendo más que los usuarios de especial relevancia, cuando yo me comporto como un usuario de especial relevancia, que tenga las de los usuarios de especial relevancia. Y el Real Decreto precisamente dice, no, si tú eres prestador de servicio de comunicación audiovisual, ya lo eres en todo tipología de canales y para toda tipología de contenidos, con lo que te aplican todas las obligaciones. Por ejemplo, el ingreso que podamos obtener por nuestros contenidos en AtresTube, tendríamos que destinarlo a promover obra audiovisual europea, en un alarde de hiperdiscriminación entre unos y otros, ¿no? Que es un poco que estamos doblemente discriminados. Una pregunta, Miguel. ¿Cuáles son los ratios y cuál es el derecho comparado esta regulación con otros países europeos? Pues es interesante la pregunta. No hay un análisis incorporado a la tramitación del proyecto, ¿no?, por parte del Ministerio, en que analiza país por país la regulación. En general, el grueso de los países han ido en la línea. Hay países que no han hecho nada específicamente. Los que actúan, en ocasiones lo que dicen es, como tenemos toda la misma directiva de prestador de servicio de comunicación audiovisual, voy a hacer un análisis casuístico y al que cumpla los requisitos del prestador de servicio de comunicación audiovisual, le considero usuario de especial relevancia. A mí lo que me dicen es que en la práctica eso está funcionando muy mal, porque no hay, es casi eso, un análisis caso por caso sobre la base de denuncias y no hay una obligación general de registro y es difícil meterles en el saco. Tiene la ventaja de que no hay un umbral económico como tal.
sino que en la medida en que, por así decirlo, tengas que declarar a Hacienda por los ingresos que tienes de esto, y en la medida en que tengas impacto en la sociedad, que en general casi cualquiera que tenga ingresos tiene impacto, pues entras dentro. Pero como es un análisis caso por caso, pues está avanzando muy lentamente. Y luego ha habido dos países, Italia, que sí que puso un umbral de followers de 1 millón, y Holanda, que puso un umbral de ingresos de medio millón. Pero bueno, y hay una corriente entre todos los países y de todos los reguladores europeos de que esto realmente, lo sensato sería tener una norma europea homogénea para la definición de esta figura. Que nuestro ideal sería que una vez definido tenga las mismas obligaciones que nosotros, pero sí que entendemos que tiene que haber unos criterios claros que hagan que los particulares no tengan obligación. O sea, que en ese sentido, cuando mi hija sube un vídeo, no. Si yo tengo mucho éxito en redes, pues ya sí. Pues muchísimas gracias, Miguel. Me gustaría continuar con Alejandro. Ha hecho una fantástica un mapa del contexto en el que nos encontramos, Miguel, fantástico. Y ahora yo quiero ya adentrarme en el tema de esos contenidos y esa publicidad que puede ser, que puede crear y tener consecuencias a los menores. Alejandro, cuando quieras. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos, todas por estar aquí, los que nos están viendo en virtual, ¿no? Bueno, yo voy a empezar a partir de, como dices, de la magnífica síntesis que ha hecho Miguel sobre el tema, y voy a ir un poquito más adelante y luego me voy a ir un poquito más atrás. Voy a hacer un salto. Desde el punto de vista del contenido, tendríamos que empezar, me pedís también un poco de contexto. Bueno, pensemos que todo esto se inscribe digamos, en todo el procedimiento que tiene que ver con la protección del menor, ¿no? Desde la Constitución y las limitaciones que el artículo 20 establece pues el legislador, ¿no? En este caso el constituyente, ¿no? En relación al bien superior del menor, que es un tema debatido, ¿no? Pero también al respecto, digamos, a los acuerdos internacionales, como puede ser la Convención de los Derechos del Niño. El propio concepto de menor como alguien que tiene menos de 18 años, ¿no? Y luego un elemento muy importante desde mi punto de vista, que es en el caso de la información y no en el caso de la libertad de expresión en su conjunto, la obligación de veracidad de esa información por parte de los que la difunden, ¿no? Y por tanto el derecho de los ciudadanos y también el derecho de los menores a la recepción de información veraz. Si vemos la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, digo, por ir a normas generales, ¿no? Si vemos las dos leyes orgánicas, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Ley Orgánica de Protección Integral del Menor, en ambas hay, con mayor o menor, digamos, intensidad, en la segunda más que en la primera, referencias a esa protección del menor en relación tanto a las comunicaciones comerciales como en relación a los contenidos, y muy especialmente a los contenidos que se difunden a través de plataformas de intercambio, de compartición de vídeos. A mí me gusta más compartición, pero como al final en la norma ha quedado intercambio, pues intercambio de vídeos, ¿no? y a las redes sociales, que como bien dice Miguel, pues son el fenómeno ahora mismo quizá en el que más foco deberíamos poner, ¿no? Tanto en un caso como en el otro, como digo, digamos que ya subyace esa defensa de los menores. Cuando vamos a la Ley General de Publicidad, en el artículo 3 hay digamos, una relación específica de esa protección especial del menor, desde el punto de vista de que no se le puede pedir que haga una exhortación directa a la compra a los padres, o que no se haga tampoco una exhortación directa de compra, los temas que tienen que ver con seguridad, con contenidos peligrosos, etcétera, con la utilización abusiva de lo que ahí el legislador denomina especial credulidad, ¿no? Por parte del menor, ¿no? Y que por lo tanto puede ser objeto de abuso desde el punto de vista de los contenidos. La Ley General de la Publicidad, digamos, es una norma relativamente antigua, ¿no? O sin relativamente, ¿no? Por lo tanto, establece unos criterios muy definidos, ¿no? Pero, por ejemplo, la Ley de Competencia Desleal ya, además de incidir también en los peligros que puede tener la publicidad o las comunicaciones comerciales para los menores, hace también una especial hincapié en un aspecto que aquí me parece que es muy importante, ¿no?
a partir de una reforma de la Ley de Competencia Desleal, y es considerar que en la cadena de valor de la difusión de mensajes o en la cadena de valor de la oferta comercial, si hablamos en el ámbito de comunicaciones comerciales, está por supuesto el anunciante, que según la Ley General de Publicidad es aquel en favor del cual se realiza la publicidad, pero también está toda la cadena de valor que permite que ese contenido llegue, se ponga a disposición del público y llegue a él. Por tanto, ya desde la propia Ley de Competencia Desleal, aunque sea in pectore, hay una regulación del influencer. Una regulación del influencer porque forma parte de esa cadena de valor necesaria para que el mensaje llegue a, en este caso a los menores, pero bueno, a la ciudadanía en general. Y eso me parece importante porque yo creo que parece que se nos ha olvidado. Es decir, no ha habido realmente actuación ni desde el punto de vista administrativo y muy pocas desde el punto de vista judicial en la que se ha entendido la responsabilidad que sí tenían desde el principio los influencers ateniéndose a la Ley de Competencia Desleal. Porque insisto, forma parte. Es verdad que toda norma es fruto de su tiempo, es verdad que la Ley de Competencia Desleal no habla de influencer, como no habla de influencer la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, la Comisión tuvo que hacer una guía explicativa de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales para introducir específicamente negro sobre blanco a los influencers y establecer toda una casuística interpretativa de la directiva para que se le pudiera aplicar a los influencers, pero es verdad que hasta ahora ha sido con escaso éxito. La Ley General de la Comunicación Audiovisual, como bien señalaba Miguel, pues introduce varias novedades, ¿no? Una de ellas es que aumenta el ámbito de aplicación a las plataformas y a las redes sociales y también, desde el punto de vista de la responsabilidad, establece un enigma que es fácilmente resoluble, ¿no? Si las plataformas de intercambio de vídeos y las redes sociales no tienen responsabilidad sobre lo que difunden, alguien tiene que tener responsabilidad sobre lo que difunden, aunque no se diga en la ley quién es, ¿no? La directiva de 2018 no habla de influencer, ni siquiera habla de usuarios generadores de contenidos, pero sí habla de vídeos generados por los usuarios. Y en los considerandos de la directiva ya se establecía que esos contenidos que son generados por usuarios convertían a esos usuarios en prestadores de un servicio de comunicación audiovisual. Esto era muy interpretable, pero ahí está, ¿no? Cuando se aprueba, como también decía Miguel, la ley 13/22, ¿no? La Ley General de la Comunicación Audiovisual vigente en la actualidad, casi in extremis, eso lo sabe muy bien Miguel, se introdujo esa figura de los usuarios de especial relevancia, dándole sustantividad a esa referencia un poco tangencial que en la directiva se hacía de los vídeos generados por los usuarios. Porque, vuelvo a lo de antes, si las plataformas y las redes sociales no tienen responsabilidad sobre lo que difunden, alguien tiene que tener esa responsabilidad. ¿Y quién es? Pues el usuario que genera un contenido que se difunde, que se pone a disposición del público a través de las plataformas y a través de las redes. Desde ese punto de vista, la obligación que se establece para estos usuarios generadores de contenidos en la propia directiva, paradójicamente puede ser más amplia que la introducción del usuario de especial relevancia, porque aunque estuviera de forma tangencial, no hacía ningún distingo sobre número de usuarios ni ingresos. Hablaba de aquellos que son usuarios que difunden a través de plataformas contenidos audiovisuales. Ahí hay una limitación a la que luego me refiero. Pero digamos que en principio de la lectura de la directiva se podía haber derivado la idea de que cualquiera que pone a disposición del público contenidos pues, se convirtiera en una responsabilidad por el hecho de difundir públicamente un contenido. Después ya estableceremos las excepciones o las mitigaciones, digamos, de obligaciones que se puedan establecer. Al haber introducido de una forma concreta y expresa en la Ley General de la Comunicación Audiovisual la figura del usuario de especial relevancia, pues entonces ya nos encontramos con que la Ley General de la Comunicación Audiovisual no se va a aplicar a todos los generadores de contenidos audiovisuales, sí, digamos como figura de prestador de servicio de comunicación audiovisual, sino como bien decía Miguel, se va a aplicar a aquellos que cumplan unos umbrales. ¿Qué es lo que van a tener que cumplir? También lo dice Miguel, tienen que cumplir las obligaciones que tienen que ver con la comunicación comercial y con la protección del medio. Desde nuestro punto de vista, como una asociación de defensa de los intereses de la ciudadanía, que intentamos ponernos en la posición, digamos, no digo maximalista, pero sí la del usuario. Principio número 1, cualquiera que difunde contenidos, cualquiera que pone a disposición contenidos a través de redes o plataformas tiene que cumplir los requisitos. Sean de propiedad intelectual, sean de protección del menor, sean de comunicación.
Segundo aspecto, los criterios que se puedan establecer de número de usuarios y de ingresos, por muy generosos que sean al final, si en lugar de ser 300.000 euros fueran 100.000 euros, y si en lugar de ser 1 millón de usuarios fueran 100.000 usuarios, 10.000 usuarios, siempre va a haber una parte de generadores de contenidos que van a quedar fuera. Si el contenido que difunden es comunicación comercial, tenemos la red de la ley de competencia desleal, que entiendo yo que se puede aplicar, se podía haber aplicado y se puede aplicar. Por lo cual, los usuarios de especial relevancia van a quedar regulados por la Ley General de la Comunicación Audiovisual, y aquellos generadores de contenidos audiovisuales que difunden comunicaciones comerciales propias a través de una plataforma que no queden dentro de ese marco de que es un usuario de especial relevancia, les será de aplicación la Ley de Competencia Desleal, porque son, digamos, colaboradores necesarios del ilícito que se esté produciendo del anunciante. Aunque partamos de la base de que el ilícito original viene del anunciante, el que ha generado ese contenido participa de esa responsabilidad del ilícito. Pero en el caso de la protección de menores no tenemos prácticamente red. Todos aquellos usuarios de especial relevancia que estén incluidos en la ley, perfecto. Aquellos generadores de contenidos audiovisuales que no sean considerados usuarios de especial relevancia y difundan contenidos perjudiciales para los menores, ¿qué normas se les va a aplicar? Con lo cual, yo estoy enormemente interesado, por supuesto, por ver qué va a pasar con el desarrollo reglamentario de la Ley General de la Comunicación Audiovisual a partir de este Real Decreto, pero yo estoy pensando en otra cosa, y estoy pensando en que, en todo caso, haría falta una normativa que regulara a los usuarios generadores de contenidos a través de plataformas y redes sociales. Yo tuve ocasión de participar como experto en el dictamen que hizo el Comité Económico y Social Europeo el año pasado sobre la regulación de los influencers, y este fue el planteamiento. El planteamiento de la ley francesa es parecido, pero el planteamiento de la ley francesa está muy enfocado a lo comercial. Y yo sigo insistiendo, por supuesto es muy importante porque hay enormes, digamos, hay una casuística enorme, utilización de la inteligencia artificial, patrones oscuros, contenidos que no se debería permitir a los influencers que difundieran. Todo eso no está en la ley de competencia desleal. La ley de competencia desleal es una norma muy básica que nos va a valer casi solo para determinar cuando existe publicidad encubierta. Ahí vamos a poder hacer. Pero en todo lo demás no puede ser, por lo tanto hace falta al menos una norma como la francesa, que es enormemente prolija sobre qué se puede hacer o qué no. O la norma la belga, ¿no? Que está un poco en esa línea. Pero, y ya voy terminando, pero ¿qué es lo que ocurre con aquellos, como digo, que difunden contenidos que son perjudiciales para los menores? Necesariamente hace falta también una regulación para estos usuarios, ¿no? Y esa regulación solo puede venir con una norma que complemente la regulación de los usuarios de especial relevancia. Los estudios recientes se han visto, los de Digital, los de IAB, de lo que están hablando es del crecimiento de los microinfluencers. Y nos están diciendo además que estos microinfluencers, que algunos de ellos son kid influencers, de los que se va a hablar aquí, tienen mucho más engagement, tienen mucho más credibilidad y están generando facturaciones altísimas precisamente porque se centran en un nicho de mercado en el que el índice de afinidad con el target es altísimo. Por lo tanto, esa gente ahora mismo quedaría fuera, ¿no? Y eso es una cosa que a nosotros nos preocupa. Y nosotros por eso, digamos, que estamos en que se apruebe la normativa de usuarios de especial relevancia de la forma más generosa posible en cuanto a sus umbrales, pero no olvidamos que hace falta una normativa específica para regular toda la actividad de los usuarios de generadores de contenidos. Y pongo un ejemplo muy rápido, porque Miguel lo ha mencionado. Si cogemos la Ley General de la Comunicación Audiovisual, cuando define que es un contenido audiovisual, habla de imágenes en movimiento con o sin sonido. ¿Qué pasa con las fotos? Cuando sabemos que hay muchas fotos que pueden ser muy perjudiciales para los menores, que se están difundiendo por Instagram, por TikTok, etc. Porque en ese momento se pensaba en YouTube, como bien dice Miguel cuando se hizo la directiva. Pero es que hay mucho contenido que son fotos. ¿Qué pasa? Que las fotos no entran en la Ley General de la Comunicación Audiovisual porque no son imágenes en movimiento. Y como eso nos podemos encontrar muchas cosas. Y lo dejo ahí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hablabas de los microinfluencers, que entiendo que dentro de la clasificación que ha hecho Miguel, el microinfluencer es el estadio más bajo en cuanto a seguidores, ¿no? ¿De cuántos estamos hablando? Bueno, en los análisis de macroinfluencer, megainfluencer hay diferentes niveles, pero
Vegan influencer, digamos, el criterio más restrictivo es que serían de 10.000 usuarios hacia abajo. Luego estaría, digamos, entre 10.000, entre 1.000 y 50.000, entre 50.000 y 100.000, entre 100.000 y 1.000.000 y más de 1.000.000. Que ahora serían prácticamente los únicos que se incluirían en la norma, porque además tiene que cumplirse cumulativamente, como decía Miguel, con lo cual, aunque tengas muchos más ingresos y no tienes tantos usuarios, o viceversa, no se te va a aplicar. Además, me choca un poco, seguro que esto Miguel luego nos lo puede explicar, el tema de cómo se definen los umbrales, porque en el fondo lo que dice la Ley General de Comunicación y el Real Decreto es que hay que proteger, en este caso, bueno, pues a los menores. Y se valoran esos 5 requisitos y dicen, el umbral de los seguidores es para valorar cómo el contenido puede llegar a las personas, pero estaba pensado en YouTube, pero no a lo mejor con otras plataformas como WhatsApp, por ejemplo, o Telegram, que se utilizan ahora, y que también tiene mucha tirada y que llega muchísimo a la gente que lo utiliza. Claro. Es verdad que en el segundo borrador, como señalaba Miguel también, en el segundo borrador había una ligera diferencia, porque a la hora de analizar el cómputo del número de seguidores, no era la media de seguidores, sino el alcance, es decir, el peak, el reach, es decir, el nivel más alto al que se hubiera podido llegar en ese periodo, ¿verdad, Miguel? Sí. Con lo cual eso, digamos, que también abría un poco más el marco, ¿no? Pero sigue siendo altísimo en todo caso, ¿no? Porque tú puedes ver contenido sin seguir a nadie. Con lo cual Sí, ya bueno, esos umbrales y ese alcance tampoco es lo más objetivo. Sí, bueno, digamos que es a partir de los datos que las plataformas y las redes sociales tienen de cuáles han sido los impactos que ha conseguido un determinado contenido. Porque además no olvidemos que los influencers cobran de 2 sitios. Cobran del anunciante que les da dinero para anunciar de forma expresa o oculta. Sabemos, todos los estudios que hemos hecho, nosotros hicimos uno de 14.000 influencers y 50.000 mensajes. Y había acabado de hacer uno de 200 y pico mil, el ministerio hizo uno de 400 y pico, y a todos nos sale Pareto. O sea, el 80% del contenido es contenido de publicidad encubierta, y solo el 20% se explica, ¿no? Entonces, los influencers están ganando dinero de ahí y están ganando dinero de lo que les retorna el número de contactos que consiguen en el mercado, ¿no? Entonces, digamos que a partir de ese dato es a partir de lo que está diciendo. Pues muchas gracias, Alejandro. Abigail, estaba hablando Alejandro de esa publicidad encubierta, que en el fondo es la generación de contenido, de la distribución de contenido dirigida, en este caso, bueno, a menores y que tiene unas consecuencias sobre su salud. Sí, pues nada, es mi turno. Yo quería empezar porque lo primero es que es la primera vez que estoy ante un foro de este tipo y me hace mucha ilusión. Muchas gracias, Ana, pero sobre todo gracias a vosotros por tener interés en lo que yo os puedo contar, siendo yo una persona tan singular que me acabo de dar cuenta que tengo 12.000 seguidores en Instagram, únicamente teniendo una cuenta pública, afiliándome como profesional en mi sector y compartiendo con cierta regularidad contenidos relacionados con la salud o compartiendo las actividades en las que participo en mi campo de trabajo. Fijarse qué fácil es ser influencer e influenciar. Entonces, yo siempre estoy intentando motivar a los padres, a los docentes, para que sean los influencers de los niños y de los adolescentes, y efectivamente me he dado cuenta que estamos haciendo competencia desleal a los auténticos influencers. Así, sin darnos cuenta, estamos luchando contra unos auténticos monstruos de 1 millón de seguidores que ganan una cantidad de dinero escandalosa. ¿Cómo vamos a conseguir nada? Yo estoy aquí para que todos tengamos conciencia de que esto del acceso de la tecnología a los niños, niñas y adolescentes es un problema grave de salud que nos compete a todos y que esta legislación está muy bien y es muy útil. Son pequeños pasos que vamos dando, pero como en todo siempre vamos un poco por detrás. Y luego nos damos cuenta que lo hemos dimensionado mal y nos hemos quedado cortos, como cuando se abre un hospital, que desde que se proyectan las obras se calcula el número de profesionales que van a trabajar allí hasta que acaban las obras, pues ha crecido tanto la plantilla que ya no caben en el nuevo hospital. Pues esto pasa también con las leyes. Entonces, verdaderamente yo creo que lo que hay que legislar es el acceso de los niños y niñas y adolescentes a la tecnología, que verdaderamente voy a contar por qué impacta en su salud. Pero efectivamente me he dado cuenta que tenemos 3 frentes abiertos, claramente. Que los consumidores estén informados y hagan un uso responsable, tienen derecho a tener toda la información para poder tomar una decisión libre y madura, y esto falla en los niños,
y que los creadores de contenido se ajusten a la ley, que es en lo que estáis ahí trabajando duramente, porque es vuestro campo de trabajo, y luego educar a las familias y educar a las escuelas para que sepan las consecuencias de todo esto. O sea, tenemos ahí un montón de frentes abiertos, pero no preocuparse. Tenemos que trabajar en equipo, no solo a nivel legal, a nivel de plataformas digitales, también estamos los profesionales de salud. Yo quería al principio, porque yo en las mesas redondas suelo hacer debate y voy contando lo que se me va ocurriendo, pero quería traer diapositivas y arrullaros con cifras, pero luego pensé, es que luego hay gente que dice, a las cifras de los expertos, vete tú a saber cómo han hecho estos estudios, están mal seleccionados los datos. Bueno, como si no se hiciera todo así como uno buenamente puede y como dicta la ciencia, ¿no? Hacemos lo que podemos, todo es cuestionable, pero para eso luego pues, se hace una discusión de los resultados, podría haberse mejorado esto, lo otro no ha sido posible. Entonces, cuando no aportas datos te dicen que no eres experto y que no te avalas en la ciencia, y cuando los aportas te dicen que vete tú a saber cómo has recogido esos datos. Por lo tanto, da un poco igual, pero es verdad que el 94, casi 95% de los niños de la enseñanza secundaria, de 12 a 16 años, tienen teléfono móvil, y el 72% tienen teléfono móvil a los 12 años. O sea, a mi hijo le regalaron un teléfono móvil con 10 años. Y yo esta revisión que ha hecho Miguel y una consola en la comunión, en el tiempo me ha hecho darme cuenta de que ya soy una señora mayor, que llevo ya 20 años viendo niños y adolescentes, que se dice pronto, y que yo ya en 2014 empecé a elaborar contratos de uso de tecnología. Los aparatos electrónicos pertenecen a la familia, no pertenecen al niño. No se pueden utilizar en el baño ni en la habitación, tienen que utilizarse siempre en entornos comunes, en la cocina o en el salón. En cualquier momento puede haber una inspección, que yo decía redada, en cualquier momento puede haber redada para revisar qué te has descargado, dónde has entrado. Las contraseñas las tienen que conocer los padres. Este contrato se renegociará cada cierto tiempo, como si fuera un contrato de compraventa o un contrato con sus términos legales. Y esto apareció en mi correo electrónico en 2016, que yo se lo envié a mi hermana para cuando le regalaran un móvil a su hijo. O sea, que esto ya lo usábamos los profesionales en la consulta. El primer caso clínico de una neuropediatra que nos contó en consulta de un niño de 2 años y medio que había consultado por síntomas de autismo, posible trastorno del neurodesarrollo, que nos puso un vídeo que era con aleteo, no compartía la mirada, claramente sintomatología autística, y luego nos puso un vídeo después de 6 meses sin ver dibujitos en la televisión. O sea, era brutal. O sea, esto no son porcentajes ni estadísticas, pero esto fue hace ya un montón de años. Por eso digo que vamos tarde. Esto fue como, pues eso, antes de 2016 o por ahí, antes de lo de la legislación de YouTube, que les ponían la tele con dibujitos y era... Y es que este niño, me decían en la consulta, es como el hijo de Satán, se me sube por encima, trepa cuando llego a trabajar. Es que ni los dibujitos le calman. ¿Y qué dibujitos le pones? Los Simpson, Shin-Chan, o sea, a niños pequeñitos que no hablaban todavía. Entonces, estas cosas pasaban en nuestras consultas hace un montón de años. Y no teníamos posibilidad de legislar. Por eso los pediatras sacaron una serie de recomendaciones que supongo que conocéis. Antes de los 2 años, 0 pantallas. Pues bueno, si tu niño tiene que utilizar un comunicador en una tablet, pues eso no cuenta. A partir de los 2 a los 5, menos de 2 horas al día con supervisión, juegos educativos, jugando con ellos, interactuando. Todas estas recomendaciones de los pediatras surgieron en esa época. Yo recuerdo que hubo una racha que empezaban a venir niños que no podían dormir, tenían pesadillas, y fue la época del Momo, que era un vídeo que daba como mucho miedo. Nosotros nos íbamos enterando en chat, que teníamos ya chat en esa época, pero es verdad que Instagram antes de cierta edad no existía, el WhatsApp tampoco, porque nadie tenía internet en el móvil, pero existían los chats de Messenger y cosas así que la gente entraba hasta el ordenador del trabajo. Yo he votado para que eliminen a gente en el Gran Hermano, en la primera edición, o sea, en el hospital, o sea, que no había filtros, que la gente entraba, que las guardias chateaban, quedaban con gente en la puerta del hospital y luego se reían porque habían venido. Esas maldades hacíamos los adultos. Yo me he comprado laca de uñas porque la ha recomendado alguien en Instagram y soy una señora mayor que me creo que no soy influenciable y he dicho, mira, está aquí, está de oferta, pues esta es la que ha recomendado fulanita. Imaginarse a los niños pequeños. Entonces, esto de tomar una decisión madura, responsable, informada, hablando de infancia, es como muy cuestionable. Y teniendo en cuenta que sabemos que
que la mamá tenga un teléfono móvil mientras está embarazada influye en cómo se vincula con ese bebé porque no está alerta a los movimientos fetales y a toda esa actividad. Que el retraso en el lenguaje está demostrado que es más frecuente en niños cuyos padres están expuestos a tecnología, porque hay artículos científicos, hay investigaciones ya que demuestran que los niños cuyos padres usan el móvil en casa tardan más en hablar. Y que los niños que están expuestos a pantalla tienen problemas de atención, tienen problemas de neurodesarrollo, porque si os dais cuenta, la ventana de los preescolares y la de la adolescencia son las dos ventanas de oportunidad en salud para intervenir en la mente de los niños, pero también son las cruciales para que enfermen. Entonces, si en esa edad un niño, papá sale a correr con el bugabú y le ha puesto un cacharrito que venden para ponerle la tablet con dibujitos mientras corre. No, si yo salgo todos los días a correr con mi niño, un padrazo, le vamos a poner un gallifante, pero el niño no ve los pajaritos, no ve a la señora que se cruza que le sonríe. Cuando ladra el perrito ni se entera porque está escuchando los dibujitos. Entonces ahí se pierden un montón de oportunidades de estimular el desarrollo y se ha demostrado, hay estudios científicos, porque los tenemos y yo no voy a torturar con ellos, de que todo esto, es verdad, no voy a torturar, no, pero los podemos hacer llegar, pero verdaderamente confiar en que os digo que hay evidencia científica y porcentajes de impacto de la tecnología en el desarrollo. Yo no creo que decir que, que los niños los adolescentes pasan más de 5 horas en las pantallas, que son datos que hay publicados, sea una cosa que sorprenda, ¿no? Por poco, ¿no? Claro, pero es que, claro, porque es que si están en el colegio y el colegio tiene tablet, ya solo en el colegio sobrepasan las 5 horas de exposición a pantalla. Cuando llegan a su casa son otras 5 horas. O sea, es que hay muchos chavales que están expuestos. Entonces yo quería contaros que la salud, según la OMS, no es que no estés enfermo. Esto es una cosa de perogrullo, pero quiero que reflexionéis sobre ello. Hay que tener bienestar físico, mental y social, no solo no estar malo. Entonces, el bienestar físico, pues efectivamente es no enfermar, recibir cuidados si nos ponemos malos, hacer deporte que nos dé la luz, comer fruta y verdura, eso es bienestar físico. Entonces yo digo ahora, la gordofobia, o sea, dicen, es que gordofobia, no, yo digo que la obesidad infantil es un problema grave de salud, un problema de salud pública, y que la tecnología aumenta la obesidad infantil. O que me llamen gordófoba o que me llamen lo que quieran, pero yo quiero niños sanos físicamente, con un peso saludable, sin la glucosa alta, sin el colesterol alto y que hagan deporte y le dé la luz. Porque si no, no fabrican hormonas de crecimiento y se quedan bajitos. Y luego con las pantallas no duermen y entonces vienen por insomnio. Y les ponen psicofármacos que también les empeoran la salud porque los necesitan para dormir, porque si no al día siguiente no se concentran. Entonces les ponen psicoestimulantes para la concentración y su salud va empeorando. Entonces, a nivel mental, yo tengo que decir que no, o sea, ahora está mucho en discusión esto de, o sea, la enfermedad mental no existe, es que las familias tienen que darle un teléfono móvil a su niño porque tienen que trabajar y tienen que saber dónde está un niño, porque no pueden cuidarle. Si les damos trabajo, les damos jornadas flexibles o una paguita, o les damos una vivienda, pues no tendrán que darle un teléfono al niño, lo que hay que trabajar es en la precariedad. La gente va al médico por problemas de salud mental porque sufren porque no tienen trabajo. Vale. Sí, estamos de acuerdo todos en los factores sociales que hacen que las personas con enfermedad mueran más, pero no solo las personas con enfermedad mental. O sea, si tienes obesidad, hipertensión o una cardiopatía y eres pobre y no tienes trabajo y no tienes vivienda, te mueres antes que un hipertenso, cardiópata o obeso que tenga trabajo, que tenga dinero y que tenga acceso a las consultas médicas y no tenga que ahorrar para tener dinero para el autobús para ir al médico, por ejemplo. Pero no solo en los problemas de salud mental. No podemos negar que el impacto emocional que producen las tecnologías en el momento de la adolescencia, ¿no? O sea, si tú estás malo y contactas en foros, hay estudios sobre, que los tengo por ahí, que el uso problemático de Internet, que es más frecuente en niñas, por ejemplo, el uso de Instagram, y en niños más el abuso de videojuegos y pantallas, el juego, luego ya las edades que van creciendo a partir de los 16 se iguala entre hombres y mujeres, por ejemplo, las compras compulsivas, las apuestas, todo eso se iguala ya en la edad adulta. Pero es que del 2018 para acá, antes apostaban online con 18 años y ahora es con 16 cuando empiezan. Y los que tienen problemas de adicciones comportamentales se baja a los 14. En las niñas se ha demostrado que se autolesionan más las que consumen Instagram y, por ejemplo, desarrollan más problemas de conducta alimentaria, y los niños que consumen videojuegos y todo eso es más fácil que fumen porros y beban alcohol. O sea, los niños que están expuestos a pantallas y consumen redes sociales se emborrachan antes.
que otros niños que no están expuestos a pantallas. Y de eso hay cifras que son encuestas. Claro, dices, ¿cómo se hace en esta? Pues se hace una encuesta a toda la población y se les pregunta, pues hay que ser sincero en esas encuestas, ¿no? Pero ¿y quién contesta las encuestas? Pues quien está motivado porque está preocupado por su salud, pues puede haber un sesgo, como en todos los estudios que se publican, pero verdaderamente cuando yo he tenido alguna posibilidad de hablar con algún político, todos me piden datos. Y entonces, ¿cómo consiguen los datos? Pues preguntando si es que no hay otra manera, ¿no? O haciendo estudios de investigación muy protocolizados, que a lo mejor puede haber conflicto de intereses y eso que hagan que tenga menos valor, o preguntando a la gente. Entonces, por eso digo que todos los datos pueden ser cuestionables por expertos, pseudoexpertos o lo que quieras, o gente que tenga otro criterio, pero lo que sí sabemos es que los adolescentes han elegido matarse, desgraciadamente, y que además se juntan y se intercambian fotos de autolesiones. Eso es una realidad. Entonces, la salud mental está afectada y luego a nivel relacional, para poder tener relaciones físicas, tienes que salir a la calle. Si pasas 5 horas en la pantalla, pues no haces amigos reales. Entonces, ahí ya creo que tenemos suficientes datos como para tener claro que la exposición a tecnología en la infancia es un problema de salud y afecta a su salud global. No solo que tengan más problemas en el desarrollo del nervio óptico, o que tengan obesidad, o que tarden en hablar, o que tengan conductas autistas, también es que su salud física se merma. Y aquí está el concepto este de la pirámide de Maslow, que primero hay que tener las necesidades fisiológicas cubiertas, después las de seguridad, tener una vivienda, empleo y protección, después ser reconocidos, ser populares, tener amigos y después ya autorrealizarnos, encontrar nuestro ikigai, nuestra motivación, lo que nos gusta y con lo que disfrutamos, y si encima nos pagan por ello, pues ya brutal, lo que le pasa a todos los influencers, ¿no? Que viven haciendo lo que les gusta, que es estar horas y horas delante de una pantalla. Ellos han encontrado el ikigai, ya está. Pero es que esto no es una pirámide, es que está todo relacionado. Es que si tú pierdes tus amistades y te refugias más en la tecnología, entonces tu salud mental empeora y enfermas y te pones en peligro. O sea, es que al final te alimentas mal, duermes mal, y entonces la base de la pirámide también se ve herida. Está todo como, no es solo ir subiendo escalones, es que si hay un escalón que flaquea, pues das un pasito. Yo esto lo explico mucho con los niños. Cuando tienen una situación estresante, como que dan un paso atrás en su desarrollo y se quedan en el escalón en el que estaban a gustito hasta que han superado esa situación estresante, que dan un paso más. Pero no dan un paso en todas las áreas del desarrollo, dan un paso en algunas áreas o se estancan en el lenguaje o en lo emocional, y por eso es tan difícil detectar problemas emocionales en los niños. Pero es que si encima tú llegas a casa y te pones con tu WhatsApp a escuchar audios que te han ido dejando mientras trabajabas y el niño se pone un vídeo en la tele, que es que no estamos hablando solo de redes sociales, de juego online, de apuestas, de porno, estamos hablando de muchas cosas. Bueno, yo quiero pensar que algo hemos tenido que ver en lo del YouTube Kids porque no es solo Momo, que daba mucho miedo, es que de pronto empezó a haber unos vídeos de Peppa Pig, que los niños veían contenidos de Peppa Pig y te ponían sugerencias y aparecía un vídeo porno de Peppa Pig. Algún canalla había subido haciendo ahí, manipulando las imágenes, insertando imágenes pornográficas. Y empezaron a ver Draw My Life, que no sé si son estos vídeos que te explican cosas mientras las dibujan en una pantalla, y empezaron a insertar en los contenidos de Draw My Life Jake the Killer, que era un niño que se había enfadado mucho, se había vuelto loco y había asesinado a toda su familia y a todo su colegio. Y luego la novia de Jake the Killer. Y entonces estos vídeos entraban de repente mientras la mamá estaba haciendo la cena tranquilamente y el niño estaba con la tablet ahí en el comedor con ella, viendo, pues estoy aquí con él, no estoy haciendo nada distinto de lo que me ha recomendado la psiquiatra, estamos en un lugar común. Y de pronto aparecía ese vídeo que la mamá no estaba escuchando y le estaba explicando que el niño se puede volver loco y apuñalar a sus padres. Y ahora yo tengo una fobia de impulsión de que voy a apuñalar a mis padres y me tienen que llevar al psiquiatra. Entonces, nosotros como psiquiatras infantiles, cuando estábamos luchando por la especialidad, que aunque mi sociedad científica existe desde hace 65 años, una sociedad española de psiquiatría infanto-juvenil, la especialidad existe desde el 2021, todavía no ha salido la primera promoción de residentes de psiquiatría infanto-juvenil, pues llevábamos años en chats y en distintos foros y hablando de cómo pelear por la especialidad, pues empezamos a hablar de esto. ¡Qué problemón! De repente empiezan a llegar niños con miedos por estas cosas y esta fobia de impulsión. Pues resulta que la hermana de una de las psiquiatras de ese foro trabajaba en YouTube y además tenía un cargo de responsabilidad. Entonces,
se lo transmitieron. Y yo quiero pensar que todo lo que hacemos, aunque sea pequeño, incluso esta reunión de aquí, que es a nivel de la Comunidad de Madrid, o sea, regional, pequeña, puede impactar en decisiones que tomen otras personas, que a lo mejor es muy farragoso tener que modificar una ley o aplicarla, pero a lo mejor encontramos otra ley diferente. Como que dice, pues mira, si tu hijo tiene más de X años, pues no puedes comprarle un teléfono móvil, porque lo dice la ley, porque eso es una negligencia en cuidados igual que dejarle solo en casa. Igual que no le dejas solo en casa y te vas a trabajar con 7 años, porque si te pillan los servicios sociales te quitan al niño, porque puede que lo dejes solo en casa y no te pillen, y no pasa nada, pero si te pillan, te quitan al niño, pues mi madre a mí me llevaba al colegio sin carnet de conducir, con mi hermana, con mi hermano y con un perro, sin silla y sin cinturón. Pobrecita, es que no tenía otro remedio, pero eso no es justificación, es un peligro igualmente. Ahora que se sabe y se ha legislado, pues igual que los límites de velocidad, la velocidad que pueden alcanzar los motores de los coches, una vez que sabemos que esto daña la salud de los niños, hay que legislarlo. Me estoy pasando muchísimo de tiempo. Lo ¿Sabes sé. qué, Abigail? Que vas a terminar de microinfluencer, que eres ahora en mega influencer y se te van a aplicar los requisitos del Real Decreto de usuarios de especial relevancia. ¿Qué te Bueno, parece? yo lo dejo ahí para que vosotros reflexionéis. Es que es un tema tan confuso y tan amplio que hay muchísimo sobre lo que reflexionar. Otro día os cuento más cosas. Muchísimas gracias. Habéis hecho referencia, Miguel, Alejandro y tú, Abigail, a una cuestión importante también, que es la educación y la profesionalización, ¿no? Muchas veces también es importante que esos influencers conozcan cuáles son las prácticas correctas cuando te diriges a menores, y también lo que se necesita es que los padres lo sepan, ¿no? Para que puedan educar en consecuencia y también, bueno, pues marcar las pautas cuando su hijo es un kid influencer, ¿no? Álvaro, cuando tú quieras. Gracias, Ana. Pues encantado, la verdad es que son un gusto que me hayas invitado, un gusto la mesa. Lo que tengo aquí es mi esquema de mi intervención, pero lo he llenado de cosas, de notas, las aportaciones, ¿no? Tanto de Alejandra, de Abigail y de Miguel especialmente. Y de hecho tengo que crear el orden, ¿no? Para que sea así todo bien ordenado, ¿no? Conforme lo posible. Cuando hemos oído tanto a Miguel como a Alejandro como a Abigail, hemos puesto el acento siempre con un carácter protector del menor, casi como sujeto pasivo, como receptor de determinado contenido, de la información, determinadas influencias, como ser perniciosas, ¿no? para su formación, para su menoscabo, etc. Y parece que todavía no. Pues yo, por eso, esa es un poco la idea también, de ver cómo se le puede proteger desde el punto de vista laboral, ¿no? Cómo es indiscutible, es indiscutible, no vamos a decirlo, ¿no? Es una actividad económica además muy lucrativa, muy poderosa, y por tanto hay que ver si estos menores están desprotegidos, digamos, desamparados en tanto en cuanto con ser parte de una relación laboral y con ese carácter que tiene el derecho de trabajo, intuitivo, protector por definición, si tiene que hacerse algo, tiene que empujar algo, digamos, los poderes públicos, para tratar de proteger, digamos, para insuflar todas las herramientas que tiene el ordenamiento jurídico laboral, eminentemente protectoras de por sí y especialmente con los menores, en el caso de los influencers, ¿no? Insisto, es una actividad económica, es indiscutible. Entonces, tal como está articulado el derecho al trabajo, hay una relación laboral de carácter especial, que es de los artistas y espectáculos públicos, que tiene pequeñas particularidades, ¿no? Si la actividad artística en sí es particular, digamos, y se desgaja un poco del ordenamiento jurídico laboral común, porque varían un poco las notas de cómo se prestan los servicios, ¿no? Bueno, pues los artistas tienen una relación laboral de carácter especial, que es su regulación, que exceptúa en gran parte de las ocasiones la regulación de carácter penal que les han trabajo, ¿no? Entonces, ahora tenemos que descender si esa actividad económica manifiesta, clamorosa de los influencers, sería una actividad artística. Y por tanto incluible, por lo menos desde ese elemento objetivo, en el Real Decreto 1435 del 85, que regula la relación laboral de carácter especial de artistas, que ya adelanto, tiene un trabajador artista y un empresario que siempre promotor organizado del espectáculo público, ¿vale? Y eso al segundo punto adquiere, que yo creo que tengo más dudas. Yo digo clamorosamente, es una actividad artística la del influencer. Yo no tengo 12.000 seguidores de Abigail, pero que tengo en Instagram 100 y pico, en Twitter 500 y en LinkedIn tengo alguno más, pues es más moguino, ¿no? Mi perfil, pues encaja mejor el LinkedIn.
Pero es verdad, tú ves Instagram y es un entretenimiento, es una tele, ¿no? Lo ha contado también Miguel, ¿no? Los términos también muy interesantes de prestadores de servicios audiovisuales, usuarios de especial relevancia, ¿no? Es decir, son emisores de contenido, es un arte, ¿no? Yo sigo cuentas variadísimas, ¿no? De distinto tipo, y son actividades artísticas porque tienen que crear contenido, tienen que crear arte, ¿no? El Real Decreto 1435 del 85, a pesar de ser del 85, se modificó en el año 22 para dar cobertura, nunca mejor dicho, a cualquier tipo de representación artística. Es decir, que no sea la representación artística al uso, desde teatros, desde un circo, desde un cine, desde un plato de televisión, sino que desde cualquier medio de difusión, de proyección de este contenido artístico, digamos, objetivamente tuviese la calificación de actividad artística, ¿no? Es decir, está incluido streaming, internet, cualquier medio de difusión, etc., ¿no? Ya incluso en el año 85 era muy de carácter general el ámbito objetivo del Real Decreto 1485 y la relación laboral de carácter especial, es decir, era una actividad artística desde el punto de vista laboral. Pero ahora viene, es decir, claramente, pero ahora viene determinar qué es lo que nos falta si hay una empresaria y un trabajador. Eso es lo que nos falta determinar, porque luego os contaré las consecuencias asociadas que tiene el hecho de que determinemos que hay un empresario aquí, ¿no? En este caso. Hay un señor que presta un servicio, puede ser un chico, un niño, que presta un servicio, una actividad artística, ¿vale? Entonces tenemos que determinar, digamos, dos tipos de cosas, ¿no? Lo ha apuntado Miguel, además, muy bien contado. Para mí, mejor, yo no tengo esa capacidad técnica por lo que lo ha contado Miguel y lo ha postillado también muy bien Alejandro, el hecho de quién retribuye esa actividad económica, ¿no? Creo que es lo capital que tenemos que estar aquí. Yo entiendo la actividad publicitaria, tal y como lo ha contado, lo que he apuntado aquí, que ha apuntado Alejandro, ¿no? Si el 80% de la actividad que reciben los influencers, hablando siempre de menores, no tengo un contexto menor, pues puedo extrapolar un poco, pero el régimen jurídico es mucho más exhaustivo, más restrictivo y con muchas consecuencias sancionadoras en el ámbito de los menores, obviamente, ¿no? Si atenemos a que el 80% de la actividad de los ingresos que perciben los influencers tiene carácter publicitario, lo he dicho Alejandro más o menos de carácter encubierto, ¿no? Es decir, si hay un promotor, un organizador de ese espectáculo, llamándolo así, ¿vale? De esos contenidos, tiene carácter publicitario, pues la empresa que promueve esa acción publicitaria, a efectos del reglamento de espectáculos públicos, sería el empresario. Por tanto, ya de momento, en este caso, que no lo tengo meridianamente claro, si determinase así, habría que asociarle a este promotor, a esta agencia, a esta compañía, esta empresa de publicidad que le encomienda directa e indirectamente, más abierta, más cerrada, más clara, más oscura, una actividad publicitaria, ya sería el empresario. Por tanto, ya de momento ya se le atribuiría las responsabilidades, que se las voy a contar, en el caso de reputarse empresario, digamos, el promotor, el organizador de este espectáculo artístico, pero dirigido hacia una actividad publicitaria, ¿no? Entonces, esa actividad publicitaria también tiene que ver con lo que ha apuntado Alejandro acerca de las fotos. También no lo ha contado Ana, creo que pues un poco relevante de mi visión de este asunto. Yo soy inspector de trabajo en excedencias, he sido 13 años inspector de trabajo y seguridad social, es decir, yo he emitido muchos informes acerca de autorizar el trabajo de menores con guiones de televisión, fundamentalmente, nos pasaban los guiones, teníamos que calificar si podía suponer un menoscabo para la integridad física del menor la intervención en el espectáculo público, o bien si pudiera menoscabar en peligro su formación personal y humana, ¿no? Como habla de este tipo de trabajo. También, como de contexto, hay dos tipos de menores en autolaboral, de los 18 a los 16 años, restrictivo, pero no tanto como los de 16, obviamente, ¿vale? Que requiere autorización de la autoridad laboral para que intervenga en un espectáculo público. Yo soy director de trabajo desde el año del 20 al 21, por tanto, yo también he autorizado trabajos en espectáculos públicos, yo tengo que resolver este tipo de cuestiones. Entonces, en ese caso, es ese promotor del evento publicitario, insisto, se le asociaría esta obligación de solicitar autorización de la autoridad laboral y solo, como se dice el artículo 6.4 del Estatuto de los Trabajadores, solo se reconocerá para casos excepcionales, ¿vale? En ocasiones contadas y tendrá que ser por escrito, y repito, siempre y cuando suponga un perjuicio físico que afecte auténtico en su formación personal y humana, repito, muy importante, porque también hay un poco activo la inspección, como en la autoridad laboral concebíamos como actividad publicitaria los folletos de una gran cadena de almacenes
pues, hace un folleto de determinada época del año que salen unos niños, vamos, exhibiendo, incluso pases de modelos de ropa de niños, ¿no? Pues eso se considera actividad artística y, por tanto, estas empresas que promovían esas actividades publicitarias, me refiero a los efectos de las fotos, si emitir una foto con contenido publicitario, ya no sería actividad artística, así que un vídeo, ¿no? Que se lo asociamos muy fácilmente. Incluso hasta la foto, subir una foto de un menor, tendría actividad, sería considerada actividad artística, una actividad laboral, de un reglamento de artistas públicos, y por tanto ese promotor sería empresario y tendría que responder un poco al régimen jurídico de... Bueno, y perdón, se me ha quedado otro segundo punto. Igual es lo que tendríamos que determinar, de hecho, cosas también, Miguel, que me activa aquí también por deformación, porque estamos en un supuesto de clara alegalidad, en este caso de los influencers, el hecho de los algoritmos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo se retribuye a estos menores, si hablamos siempre de los menores, de los influencers menores, por el hecho, cómo puede retribuir la plataforma, o sea, hay plataformas que se les retribuyen por el número de visualizaciones que tienen, pero cómo se establece directamente, que si hay el poder de dirección, de la dependencia, es un elemento que determina si hay una relación laboral o no, si de verdad se lleva a cabo, si hay indicaciones, si hay prescripciones, indicaciones de esa plataforma para que consigan mayores visualizaciones y una retribución. Pero, claro, dicho bien una palabra clave, es el tema de los algoritmos. Entonces ya vamos al tema de los riders, también, por eso digo, el tema de la legalidad y cuando se rompen este tipo de regulación, hace muchos años, pues muy jóvenes, se llegó a llamar el fenómeno de los riders, ahora que incluso se ha modificado el código penal para meter en la cárcel a estas plataformas, de forma absolutamente desmedida, dicho se le pasa, pero hace muchos años se le llamó economía colaborativa. Se hablaba de economía colaborativa, que era buenísima y tal y cual, no sé qué, y luego, a los años, esto se modificó el código penal para ir a por estas plataformas estas de reparto y de libre, ¿no? Bueno, pues esas cuestiones, mi punto de vista, de información, y a veces así lo contemplamos con algunos clientes, claro, que trabajo con ética, que están muy dirigidos a este tipo de sector de actividad, pues estamos ya empezando a tener en consideración este tipo de cuestiones porque no descartemos, y aparezca la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, considere que aquí hay una beta, habrá vía y luego sean los poderes que determinen, ¿no? Porque repito, esto con los riders era inconcebible, y fijaos cómo son los riders, no con Globo, que no paramos sucesivamente de liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social y de expedientes sancionadores. Los expedientes sancionadores, también lo he contado, ya os he contado, el artículo 64 del Estatuto, que requiere autorización de la autoridad laboral para trabajar, para esto. Sí, existe, yo creo que es una actividad laboral, artística, laboral, tendría que solicitarse autorización a la autoridad laboral, ¿vale? Pero tendría que aprobar a la autoridad laboral para trabajar, ¿vale? La normativa laboral también se influye, lo cita también Alejandro, el convenio, la Convención de los Derechos del Menor, que habla incluso que tiene que primar en cualquier tipo de acción o medida que contemple los poderes públicos el interés superior del niño, dice más textualmente, además, ¿no? La Ley Orgánica 1 de 1996, la de la Cuestión Jurídica del Menor, para la modificación del Código Civil, etcétera. Bueno, pues esta regulación, aparte del ámbito propiamente laboral, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el artículo 27 de la Ley de Prevención, las disposiciones que tiene que garantizar el empresario para garantizar la seguridad del trabajo, y el ámbito laboral propiamente dicho, que puede llevar asociado, en el caso de incumplimiento de autorización de la autoridad laboral, en el caso de que estos influencers menores, el que se repute empresario, que insisto, yo creo que una de las partes sí que estaría más o menos claro, que es el carácter publicitario, y el otro está por ver, se expondría sanciones por infracción muy grave, pues una infracción muy grave, 8.4 las infracciones social de hasta 225.000 euros de multa. En el caso de que se incurriese, eso es mucho más remoto, en el caso de que se produjese una infracción en materia de prevención de riesgos laborales, pero tampoco descartemos por la perspectiva de la perspectiva de disciplina de la psicosociología aplicada y los riesgos psicosociales, que se podría someter a una infracción de magnitud muy grave, una multa hasta de 980 euros, ¿no? Yo creo que son temas que tenemos en la mesa, que insisto, desde el punto de vista laboral, de momento es legal, de momento, pero que no descartemos por la pujanza que tiene esta actividad, existe y cómo puede recobrar el derecho al trabajo su finalidad constitutiva protectora, que digamos que se arrogue esa función protectora y digamos y aparezca, como no, el laboralismo en esta disciplina también. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias. Álvaro, perdona, yo tengo una pregunta, vamos,
una pregunta y una anécdota, porque si no, no soy yo. Pero igualmente, o sea, yo daba por hecho que todo esto del sharenting, que llaman ahora, que a mí no me gustan los anglicismos, pero esto de compartir la imagen de los niños desde la tripa y monetizar las cuentas en redes y ganar dinero haciendo publicidad y que luego tu niño saque un libro de cuentos, que todo eso estaba legalizado. A mi hijo en su equipo de baloncesto en 2018 le propusieron participar de figurante en un anuncio de baloncesto que les dijeron: vais a ver a los jugadores de no sé qué equipo y os van a regalar la ropa que os pongáis. Y le tuve que dar de alta en una agencia de publicidad en el régimen de la Seguridad Social de niños artistas para estar 1 hora metido en un túnel ahí con otros niños botando un balón que salió de lejos y cobrar, me parece que 50 euros, para que lo dimensionéis. Y al terminar decía una: a mi hijo, como ha salido su cara en primer plano, le van a pagar 500. Todo eso estaba regulado hace un montón de años. Todavía hace 2 semanas escribí a la agencia diciéndoles que por favor dejaran de mandarme propuestas que, o sea, Escucha, Mireia, es que no, es que no les amenacé con denunciarles por la nueva ley de protección de datos. que yo conozco muy al sector, he hecho muchos informes de estos y la comunidad me ha llamado a resolver cosas de estas, y esas agencias llaman a los padres diciendo: tu hijo trabaja mañana. Sí, y van seguro. Un niño de 5 años, ¿sabes? Que es, o 6 años, un niño, ya el término tu hijo trabaja mañana, y luego es que este tema tiene... Y faltan al colegio. Pero yo pensaba que esto de los influencers de redes sociales y de Instagram, en el momento en que sus padres, que son los responsables de que su imagen esté expuesta y visible en redes sociales, lo monetizan y reciben un dinero, deberían incluirse, ¿no?, en este régimen, ¿o no? Claro, si es lo que estoy diciendo, mira, es que, O sea, es que, no es está, que- no está, no, eso es alegal ahora mismo. pero bueno, más que alegal, ¿cómo lo llamaría? Todavía inusual, o inhóspito, o desconocido. Porque yo creo que la norma tiene que con una regulación más que suficiente para, Pero es que es fácil para saberlo. aparecer aquí, sí, para aparecer porque hay un cuerpo normativo muy potente para determinar aquí, este es el empresario y este es el trabajador. O sea, Hombre, si estas familias ingresan dinero y tienen que declararlo a Hacienda en concepto de publicidad y tienen una cuenta en redes sociales en la que se expone la imagen de sus hijos y el producto por el que han ingresado dinero, sería muy fácil ponerles las multas y... No, por eso digo, yo creo que es un terreno desconocido, Es alucinante. porque es un entorno laboral tirando a exótico, ¿no? Es exótico, pero insisto que con los reyes era también exótico, ¿eh? María, Puedo asociarlo en los docu-realities o realities en los que los niños participan y se menoscaba seriamente su imagen. En mi caso, Tendría que tener contrato en autorización laboral si son menores de 16. de Autorización de la autoridad laboral. Fíjate. Si no cometes, depende de las condiciones que fuesen, ¿no? Que habrá una nivel, ¿no? El contenido que tiene que emitir una forma o el medio que divulga, ¿no? Pero que no te digas, encima tiene un contenido que encima, menos que visto la formación personal y humana, la institución, humana. O sea, que al menos eso. aquí el quid de la cuestión relacionada con los influencers es que se conceptualice esta actividad como un espectáculo público. Para mí es que ya lo es, yo eso lo tengo clarísimo. O sea, ahora queda determinar lo otro, que tenemos lo complicado, que quién es el empresario. O sea, quién promueve, quién es el promotor, quién es el organizador, si esto, un concierto con una empresa de la Inesion promueve, viene U2 a Madrid, tenemos claro, o sea, Inesion el que trae U2, vale, perfecto. O Miguel en su compañía, en su medio, en una serie, una productora, lo tenemos clarísimo, ¿no? Un espectáculo, un programa de televisión, lo tenemos claro. Aquí es más complicado verlo. Que podría ser el anunciante, por ejemplo. Claro, ¿no? Yo creo que de contenido publicitario, eso yo lo tengo bastante claro. Porque, haciendo una analogía con los folletos de un gran almacén, que sale un niño o los niños en la temporada primavera-verano, ese señor es el que tiene, esa empresa es la que tiene que soltar la autorización laboral, es decir, es el empresario. No va a ser claro en esos contenidos que no queda... Nos ha contado Miguel antes, en eso, no sé por una cuenta que me ha encantado de los distintos umbrales, ¿no? De cómo se tenía digamos, por ingreso y luego por visualizaciones, ¿no? Miguel, has contado por suscriptores, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, ese es el punto que hay que ver si eso te convierte, o sea, si eres una especie de empresario, ¿no? Eso es lo que veo yo un poquito más complicado. A ver, sí, cuando quieras. Me gustaría aportar un poquito rápida, y no soy experta para nada, simplemente soy abogado y usuaria como todo el mundo. No es exótico lo que están muy bien, está todo legislado, solo que tenemos que nuestro gremio llevar a los juzgados
lo que vengan a nuestros machos, ¿no? Los padres y el puntazo lo que ya está. Y además se hace un gran de lo maravilloso, de manera del nombre maravilloso, eso es solamente están en diferentes medios y lo que han hablado todos ustedes me ha parecido muy interesante, pero también hay que añadir ya, porque tenemos muchos más multidisciplinares, pues el código penal y la ley orgánica protección del Estado. O sea, que nos falta también, porque también está, bueno, lo han comentado ya me preguntaba, el tema de pues, si yo solo percibo una persona con discapacidad, no lo mismo si lo percibo yo, por poner un ejemplo, bueno, si nos dan unos ejemplos, que las personas que controlamos tantos temas se podrían poner en común y sobre todo decirle a la sociedad, señores, eduquen a sus hijos, porque si no, luego ponemos los demás gracias a esto. O sea, desde ustedes mismos. Es la sociedad que estamos creando. Para los servicios ópticos, porque el entorno no le toma una frivolidad, ¿eh? O sea, el es particular, es una fábrica. Yo comparto la visión de que hay muchas normas y principios globales. Otra cosa es que luego la propia evolución tecnológica va haciendo desarrollos específicos y es lo que merece la pena reflexionar si esos desarrollos específicos es necesario desarrollar regulación sectorial o podemos tirar de los principios generales y de las normas generales. Comentaba Alejandro, ¿no? Si ves desde el punto de vista de la actividad publicitaria, pues tienes normas generales de ley de consumidores y usuarios, ley general de publicidad, ley de competencia desleal. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Fíjate la normativa laboral, ¿no? que he estado comentando, ¿cómo encajamos? Aquí, ¿quién es el empresario? ¿El influencer está contratado por YouTube o no es YouTube? ¿O es el anunciante? ¿Quién sería? ¿O es la O gente? sea, ¿quién sería? Sí, ¿quién sería? O sea, no quién es, ¿quién sería? Claro. Entonces, Es es que verdad que lo importante es no perder de vista, ¿no? Esos principios generales que deben al final llegar a la conclusión de si es necesario dictar regulación especial o no. Y yo que me dedico a la regulación, quizá pecamos de hiperespecializados. Lo que provoca que si acabas intentando que en un BOE aparezca lo que específicamente a ti te preocupa, sin intentar encajar esa norma en un esquema general de normas, y por eso tenemos el volumen inmenso de normas que tenemos, tanto europeas como españolas, como de comunidad autónoma, como locales. Todo esto es lo mismo, también sería muy interesante lo que han dicho, me ha gustado mucho de derecho comparado, porque diría estamos globalizados, viajamos, y esto nos lleva a conceptos de tomar el país donde se lleva un trabajo muy difícil. Hay una... Bueno, perdona, Sí, bueno, quería decir algo, pero... es que yo creo que vamos a ver, estamos hablando aquí de un aspecto económico de los influencers, y si ganan mucho, si ganan poco, dejan de ganar. Yo creo que eso no sé, diferente. Todos queremos ganar dinero, y si podemos ser por influencia, mejor que no. Pero aquí hay dos aspectos. Yo estuve en servicio de orientación jurídica hace muchísimos años de menores, y ahora soy abogado en otra materia, en penal y en mercantil. Pero os quiero decir que hay dos aspectos aquí, que está muy bien la regulación legal, pero aquí hay dos aspectos que tenemos que contemplar. Es decir, ¿cómo se controlan todos estos contenidos a los menores? ¿Cómo se cercena, cómo se corta y cómo se impide el acceso a los menores? Porque claro, yo ahora mismo me pongo en YouTube, me pongo una imagen, me pongo un vídeo, lo catapulto, y aquí no sabe nadie dónde sale, de qué forma viene y de qué forma sale. Segunda pregunta, ¿cómo se protege a los menores? Es decir, habría que introducir un código de seguridad, un documento nacional de identidad o algún tipo de acceso limitado en pornografía, sobre todo, porque yo lo estoy viendo todos los días. Que es que no hay manera de limitar eso. ¿Es de 3 mayores de edad? Sí, pues me meto. ¿Y qué hacemos? Eso es la regulación legal. Sí, pero bueno, eso está... Pero ¿cómo eso ya está más o menos organizado. Miguel, si quieres. Sí, yo creo que lo que está trabajando en verificación. Exactamente. Había un curso a través de tenía otra conferencia, me acuerdo yo, no sé si estabas tú, ahí en el colegio abajo, en ese aspecto de los menores. No lo sé, pero sí te puedo decir que se está trabajando en eso porque efectivamente uno de los grandes problemas que tenemos es que las grandes plataformas están interesados en tener cuanto más público enganchado muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque esto es un círculo vicioso. Cuanto más tiempo ellos pasan conectados en su plataforma, más datos son capaces de extraer de ellos y perfilándoles y aplicando algoritmos, también efectivamente tiene la posibilidad de prescribirles servicios que, bueno, pueden ser de cualquier tipo. ¿Cómo se puede limitar esto? Pues yo creo que con regulación. Yo discrepo de la compañera porque creo que nos estamos encontrando en la actualidad con
con una casuística concreta que antes no existía, ¿vale? Que es, por ejemplo, cuando hablamos de plataformas, ellos utilizan patrones oscuros y utilizan también diseños persuasivos que de determinada forma y sin que el menor se dé cuenta de que se está enganchando, pasa cada vez más tiempo en la pantalla, ¿no? Esto que en un principio parecía que había sido solventado por el reglamento de la Digital Services Act en Europa, no es así. De hecho, ya el propio Parlamento ha escrito a la Comisión Europea indicando que bueno, pues falta regular una parte que es esos diseños persuasivos. Eso no había pasado hasta ahora. Eso es una realidad que ahora nos encontramos. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Pues muy claramente. Primero, con regulación, porque no nos olvidemos que todo esto está pasando con plataformas extracomunitarias en los que, bueno, extracomunitarias y luego Pero que que todos, cuando todos se sabemos todos los nombres, sabemos todos. perfectamente, y que cuando vienen a Europa Menos los niños no lo saben, se lo Sí, cuentan. se implanta en Irlanda y que por normativa, por ejemplo, por la Digital Services Act, les aplican el principio del país de origen, con lo cual aquí ya tenemos problemas a la hora de aplicar la legislación. Y luego aparte, la propia Ley General de Comunicación Audiovisual establece la necesidad de la verificación de datos. Hasta hace meses, la excusa que tenían estas grandes compañías era que técnicamente no era viable encontrar un sistema de verificación de edad que garantizase el anonimato de la persona que usaba o que accedía a ese contenido, ¿vale? Pues ya existe. La Agencia Española de Protección de Datos, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia y con la Fábrica de Moneda y Timbre y el Ministerio de Transformación Digital, lo ha liderado la Agencia Española de Protección de Datos, ya ha planteado un sistema que funciona tanto en Android como en iOS y que efectivamente, respetando el anonimato del usuario, es capaz de, a través de terceros de confianza, permitirte el acceso o no a determinado contenido, ¿vale? Esto es lo que tenemos que utilizar. Pero la Ley General de Comunicación Audiovisual habla de plataformas de intercambio de vídeos, pero que no nos olvidemos que actualmente las redes sociales también son plataformas de intercambio de vídeos, con lo cual parece una tontería, pero regulando todo el tema de la adicción y del diseño persuasivo y con la implantación de un sistema de verificación de edad, es muy probable que lográsemos reducir el impacto negativo que la tecnología tiene en los menores, que no el positivo. Esto es muy importante, porque la tecnología ofrece cuestiones bárbaras y maravillosas para el desarrollo del tema. Eso ya no lo sé. Bueno, ahí hay perdón, muy rápido, no, por ir a una cosa concreta, para ver un poco digamos, la escala, ¿no? Cuando hay un problema, la ley se aprobó en 2022, hay que desarrollar un sistema de regulación voluntaria para que esto funcione y en ello estamos todos, ¿no? Pero convendría que fuera más pronto que tarde. Eso tiene 3 niveles y es verdad que no se puede parar todo, pero hay 3 niveles que son fundamentales. Uno, antes de hablar de verificación de edad, uno es el etiquetado de contenidos. Eso es fundamental. Es decir, ahora mismo el problema es que, como bien decías tú, el identificarse como adulto no es declarativo. Es usted adulto, sí, evidentemente, ¿vale? Pero hay un problema previo y es que no hay calificación. Todos los contenidos que difunden las televisiones llevan una calificación de edad. Por lo tanto, tú puedes saber si ese contenido es de adultos o no. En el caso de las plataformas de Internet y de las redes sociales, aunque solamente fuera el primer nivel, que hablaba antes de Miguel, 18 o no, es decir, contenidos nocivos, contenidos para adultos o resto, aunque solamente fuera eso, el hecho de que las condiciones de uso de las plataformas obligaran a que todos estos usuarios que suben contenidos en los metadatos, igual que ponen otras cosas para identificar el contenido que suben, tuvieran que calificarlo por edad, eso significaría ya que los contenidos podrían ser discriminados, los que son de adultos o no. El segundo nivel es la verificación de edad. Es decir, si los contenidos están etiquetados, cuando llego yo a ver un contenido que está etiquetado de adultos, me va a tener que identificar si soy adulto o no. No si soy niño, que ese es uno de los problemas que hasta ahora no han funcionado, porque era el efecto perverso de algunos de estos sistemas es que identifican targets de niños. Es decir, aquí lo que te van a preguntar es si eres adulto. Si tú eres capaz de acreditar que eres adulto, en un sistema, como bien decía Ana, de verificación terceros absolutamente fiable, yo podré entrar, si no, no podré. Y luego hay un tercer nivel, que es el control parental. Que todos los dispositivos, aunque la gran mayoría de los padres
lo ignoran o fingen ignorarlo, tienen sistemas de control parental. ¿Para qué vale eso? Para que, más allá de que el contenido sea de adultos o no y se aplique la verificación de edad, yo, en mi casa, puedo decidir que no se vean determinados contenidos. Y gracias a que estén etiquetados esos contenidos, yo puedo, como un plus, digamos, de protección a los menores o a mis menores, establecer ese criterio. Con esos 3 niveles no digo yo que no vaya a entrar ningún menor a ver un contenido de adultos, pero pues, se produce otra manera. Teniendo en cuenta los 2 problemas que también he señalado Ana, y se señalaba antes. Uno, el principio de país de origen. Las grandes plataformas no están en Europa, y cuando están en Europa pues están en Phone Shopping y se van a Irlanda. Y luego el segundo problema, que es el de la dificultad de aplicar la directiva, el reglamento de mercado de servicios digitales, que han abierto ya 5 o 6 expedientes desde que ha entrado en vigor la directiva, pero es enormemente complicado conocer los algoritmos, conocer exactamente cuáles son los sistemas de moderación, conocer exactamente cuáles son los criterios que están estableciendo para la verificación de edad, etcétera, ¿no? Pero con todas las dificultades, eso es un sistema. Quería decir una cosa muy rápida del tema laboral. Si veis hay un problema en Europa, y es que como la Unión Europea no está haciendo nada, todos los países están sacando sus propias normas. Y la Unión Europea no quiere que, es el perro hortelano, o sea, no quiere que haya normas de los Estados miembros, pero no está sacando normas. Pero la norma francesa, que es muy casuística, la norma francesa, además de haber una ley de influencer, ha ido modificando prácticamente toda la legislación según se le ha ido encontrando. Y hay una parte importante que tiene que ver con el tema laboral. Es interesante ver lo que dice la ley francesa, porque intenta establecer ese tipo de cosas. Por donde apunta es porque el responsable es el que gestiona el influencer. Puede ser una agencia de influencer, puede ser un adulto que gestiona a su hijo. En el caso de la marca, del anunciante, es casi un cliente. Es casi un cliente, ¿no? La propia ley de competencia desleal lo diferencia bien, porque una cosa es el que trabaja, digamos, dentro de la estructura del anunciante, por lo cual cualquier problema de responsabilidad es del anunciante, de los que son colaboradores en la cadena de valor, que tienen su propia responsabilidad. Y va un poco por ahí, pero no sé si Pues muy bien, no sé si hay más preguntas. Óscar, ¿preguntas en línea? ¿No? Sí, pues nada. Pues agradeceros vuestra presencia y nada, y espero que sigáis asistiendo a las mesas redondas que organizamos desde la sección de infancia y la sección de laboral. Muchas gracias.